Argentino en realidad, pero nacionalizado venezolano. Y lo que pasó también en Bolivia, lo que pasa en Bolivia tiene algo que ver con lo que pasa en Venezuela. Yo igual, esto es una opinión mía, creo que las sociedades se contagian a veces de lo que ven. Yo creo que los bolivianos habrán visto lo que pasó en Chile, es una opinión mía, y dijeron, mirá la gente cómo sale a protestar y logra algo. Claro. Y se animaron también, porque es muy pegadito todo lo que pasó. Evo, bueno, sigamos si quieren después. No, yo planteaba, porque Evo le pidió al ejército que saliera a reprimir. Eso es lo que no tengo claro, lo que no me queda claro. Pero se lo podemos preguntar a alguien que sabe, porque nosotros evidentemente no sabemos nada. Le vamos a dar la bienvenida al señor Beto Valdés. Bienvenido, Beto. Saco. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Viene alguien que sabe. Hola, Beto. ¿Cómo andan? Esto ¿Todo bien? disimuladamente, mire cómo lo tiro sin que nadie lo vea. Nadie lo vio. Gracias a los espartanos por la camiseta, me la guardo. Bueno, estábamos tratando de... Entender, analizar. Sí, en realidad comentamos sobre los hechos, lo que está pasando en Bolivia. Recién Mariana preguntaba, Evo Morales le dijo a las Fuerzas Armadas que salgan a reprimir. Una pregunta era, ¿no? ¿Qué luz podemos echar sobre esto? Ese es uno de los temas claves que planteaba Mariana, desde el punto de vista de que evidentemente ahí hay dos interpretaciones que se plantean frente al nivel enorme de desconocimiento que tienen no solo los que estamos acá, fuera del territorio del país, sino incluso muchos colegas. Están los que dicen que Morales decide renunciar en virtud de que las Fuerzas Armadas, junto con la policía, deciden, digamos, a vos que te gusta el rugby, handoff. Entonces, desde ese punto de vista, no amotinarse, sino esencialmente no reprimir. Y de ahí viene ese supuesto consejo de que renuncie. Sí, perdón, a ver, si ellos deciden no reprimir es porque alguien les dio la orden de reprimir. Claro, si no, ¿por qué vas a negarte de hacer algo que nadie te pidió? Claro, pero la otra... posible revuelta que se pone por ahí un poco más ya pesada, era una revuelta. Claro, pero digo, si la cosa va subiendo, calculo que en algún momento viene la orden de decir frenemos. Ya habían provocado incendios, arrasado viviendas. O sea, no, eran 20 días. El presidente mandó a reprimir y los militares le dijeron, no, nosotros no vamos a reprimir. Hay dos interpretaciones. Una que dicen que directamente las Fuerzas Armadas, que es la mirada de los defensores de Evo, porque acá la grieta está metida en todos lados, y qué es lo que dicen es, no, se sublevó el ejército y le dijeron que se vaya. Y otros plantean, no quisieron reprimir, porque la intención del expresidente boliviano era de alguna manera sumar a las Fuerzas Armadas con la policía. Pero hay que tener en cuenta un dato que me comentaban hoy, que yo realmente desconocía, que la policía en Bolivia tiene más presupuesto, estructura y efectivos que el ejército. O sea, es más importante la policía que el ejército. Sin ninguna duda. Casi un caso parecido como el que se da acá con la gendarmería. La gendarmería en los últimos años, sobre todo con el kirchnerismo, en materia de presupuesto, de ingresos, de reinversión. Creció más. Pero al lado del ejército, ni comparación. Y allá la policía es la institución clave que te garantiza la paz social. Que era algo que ya no estaba garantizado en estos últimos días. Y no, evidentemente no. Y aparte, me parece que también la cuestión central está planteada desde el punto de vista de el vacío institucional. Es decir, cuando la Iglesia, es decir, los factores de poder, la Iglesia, la Confederación Obrera Boliviana, que no es un dato menor, que históricamente como central obrera estuvo cerca de Evo Morales, y después el resto de las fuerzas vivas comienzan a tomar distancias, ya dejó de ser un conflicto entre la Media Luna, es decir, entre Santa Cruz de la Sierra, más poderosa de Bolivia. Esa, digamos, la Cataluña boliviana que sueña hace mucho tiempo con independizarse y que evidentemente ahí sí hay un conflicto de intereses económicos con lo que representaba Evo Morales. Acá se expandió, es decir, fue un fenómeno contrario, digamos, o de alguna manera esto que vos decías, ¿no? La comparación con Chile. Pero mira qué interesante.
previo al levantamiento popular en Chile, ya en Santa Cruz de la Sierra había un clima tremendo. Tremendo. Claro, desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral lo habilita a Evo a presentarse nuevamente, ya hay una tensión social porque muchos no estaban de acuerdo con que él fuera por un cuarto mandato. Exacto. Previo a... mucho un cuarto mandato. O sea, a lo que ocurrió en Chile y después a lo que ocurre a posteriori de las elecciones. ¿En qué cambia que sea un golpe de Estado o no a la situación actual? ¿En qué Digo, cambia? porque nosotros nos peleamos, ¿fue golpe de Estado? No fue golpe de Estado. Fue un golpe de Estado, pero ¿en qué cambia hoy con la situación como está en Bolivia? Es una excusa esencialmente... Porque podemos discutir si eso no fue golpe de Estado, pero no cambia nada. Pero es más una excusa, yo diría, ideológica y por otro lado, de una mirada muy superficial. ¿Por qué? Porque, a ver, nadie dice, pero Evo Morales mucho tuvo que ver con otro golpe de Estado que no fue con la participación de las Fuerzas Armadas. Evo Morales en la calle, con su estructura, se movilizó y generó una tensión tal que Sánchez de Lozada se tuvo que ir. Hablamos del primer mandato de Evo Morales. Antes de ser. No, antes de que él fuera presidente. Mucho antes. Fue parte de un golpe de un presidente anterior, ¿no? Fue un ¿Pero que claro, después lo hizo a él ser presidente? No. No todavía. Se generó un vacío de poder. Ahí aparece Carlos Mesa. El hombre, que ahora es el candidato opositor, termina como presidente provisional. Y paradójicamente, a mí lo de Sánchez Lozada me pareció impactante porque eso fue casi simultáneo 2003. con lo de Fernando de la Rúa, ¿no? Casi simultáneo. Antes. Fue entre o 1999 o 2000, porque yo me acuerdo la simultaneidad que ambas caídas y rupturas institucionales, porque también de alguna manera lo fueron, no fue tratado por cierto sector, yo diría, de la política, como golpes de Estado. Y en definitiva lo fueron, porque ni Sánchez de Lozada ni de la Rúa pudieron terminar su mandato. Y había posibilidades concretas de que ambos, es decir, que se cumpliera la legitimidad. Y entonces es como que hay una mirada... volviendo a lo que vos decías de golpe de Estado, es como que los golpes de Estado, en algunos casos, se los llama así cuando se simpatiza con determinado gobierno. O sea, por eso hablaba del doble estándar, ¿no? Exacto. Se piensa que es un golpe de Estado. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese señor ni con su ideología, pero no es un golpe de Estado si sí estoy de acuerdo, o al revés, ¿no? Digamos, claro, exactamente. Como digamos, lo califico según me conviene. Exacto. Es más, aquí el propio radicalismo y... Eso te quería preguntar. Eso lo comentó Chicho recién. ¿Cómo ves esta disputa, si bien ya falta un mes para que deje el poder la coalición gobernante? ¿Cómo ves este problema entre algunos integrantes de la alianza, Cambiemos, ¿no? sí. Cambiemos, por el PRO que dice que no es un golpe de Estado y el radicalismo que dice que fue un golpe de Estado? Y hasta la ex canciller Malcorra dice que fue un golpe de Estado. Sí, yo lo de Malcorra lo tomaría como una opinión absolutamente personal y de alguien que se fue mal del gobierno. Pero Lipovetsky está y Lipovetsky funciones. también está... Está enojado con el gobierno también. Y me parece Pero que tiene el pase en su poder. Me parece que cada uno como... puede decir lo que le conviene, porque como las dos opiniones pueden ser ciertas, Está abierto el cada mercado uno de dice lo que le pases. conviene. Está abierto el mercado de pases de Lipovetsky. ¿Se está pasando a albertismo? No, tiene el pase en su poder. Pues se puede ir a donde quiera. Se puede ir, ¿Monzó hay que también es dueño de ver. su pase? Termina su mandato. Emilio Monzó también, Lipovetsky termina en diciembre su mandato. pero es como diputado provincial. Claro. Y ojo que Kicillof va a necesitar diputados. Lo relegaron un poco a ese lugar, ¿no? Lo castigaron. Lo castigaron. Más que lo relegaron. A Lipovetsky. Fue una decisión del presidente Macri. Pero lo que dice Chicho es clave. ¿A qué me refiero? A lo de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Puede debilitar al... Y marca, un tema que estuvo muy presente cuando, ¿se acuerdan del famoso Grupo A? Cuando en 2009 el kirchnerismo Néstor Kirchner pierde las elecciones y pierde el control de la Cámara de Diputados y se conforma algo similar a lo que hoy es Cambiemos, porque era el PRO, los radicales, algún sector del peronismo disidente. Estaba de Narváez. Claro, exactamente, y el propio Macri y sectores de la coalición cívica. Y ahí empezamos a ver ciertas diferencias
entre lo que es el PRO y, yo diría, y Lilita Carrió, con los radicales, con los socialistas, con Stolbizer, que en algunas cuestiones ideológicas, que le llega más a su corazoncito más de centro-izquierda, y le votaban algunas cosas al kirchnerismo. Entonces, atención, porque este primer roce, esta discrepancia... ¿No es una excusa para irse también? No, Digo, no, es un prejuicio. ¿opinás esto? Entonces me voy. No, ¿sabes, Juliana? Es un prejuicio ideológico. Es una cuestión, el radicalismo dice, nosotros tenemos una vieja tradición del gobierno de Ilia, de Zabala Ortiz, de condenar este tipo de cuestiones. Entonces se aferran a eso, como en su momento lo hicieron con la estatización de las AFJP. O con la estatización de aerolíneas. Es decir, hay cuestiones que seguramente van a estar en la agenda parlamentaria de Alberto Fernández que van a generar diferencias en lo que hoy conocemos como Cambiemos. Sí, claro. Me parece que ese es el dato interesante. A ver, el Macri que estamos... no es una coalición ideológicamente compacta. No, y aparte el Macri que resurgió, que apareció después de las PASO y que lo vimos... no solamente tremendamente activo con actos en todo el país. Lo vimos de las dos maneras, destruido y activo. Pero más allá de su actitud, si querés, anímica, también vimos un Macri que se parece más, el que termina el gobierno, que se parece mucho más, no teniendo en cuenta los consejos de Marcos Peña y de Jaime Durán Barba, se parece más a cómo piensa él y a cómo lo visualizan los propios y ajenos, su base electoral y quienes no lo quieren, es decir, más tirado del centro a la derecha. Y desde ese punto de vista, probablemente hace un año, cuando todavía mandaba el marketing y las redes sociales y determinadas miradas, Macri no hubiera tomado esta determinación que su ministro de Relaciones Exteriores dijera que no hay golpe de Estado, ni hubiera propuesto a Patricia Bullrich como presidenta del PRO a nivel nacional. Es todo un gesto, porque Patricia Bullrich es un símbolo, evidentemente es una muy buena ministra, tiene muy buena imagen, pero es toda una movida que no creo que a sectores del radicalismo le cause gracia, y te diría incluso de la coalición cívica. ¿Cómo sigue Bolivia hoy? ¿Qué hoy sigue acéfala? ¿No hay gobierno? En este momento se está desarrollando la Asamblea Legislativa. ¿Pudieron llegar? Porque ayer se hablaba de que no iban a poder llegar a sesionar porque estaban... Empezaba a sesionar, no sabemos si después se va a quedar sin quórum, ¿no? Pero cuando empezó el programa Noticia y Media había empezado a sesionar. ¿No aceptaron todavía la renuncia de Evo? No sé, porque está empezando, había imágenes de lo que estaba pasando en México con Evo y por otro lado también imágenes de la Asamblea en Bolivia, así que pronto vamos a tener... Viene un día largo, eso. Ahora, esa asamblea es la que le dio la posibilidad de la reelección a Evo. La Asamblea Legislativa, no. La que le dio la posibilidad a Evo fue la Asamblea Constituyente, cuando cambió la Constitución, obviando un primer mandato y aparte hizo dos más. Claro, pero eso fue para habilitarle el tercero. Habilitar el tercer mandato. Para habilitar el tercero. Y después el cuarto se lo llevó puesto. no vio referéndum y fue a la Corte. Claro, al Tribunal Supremo Electoral. Una interpretación... O sea, 4 mandatos. En la calle, ¿qué se diría? ¿Qué hizo Evo Morales? Los muchachos de la calle dirían, se choreó un mandato. Claro. Porque en definitiva... ya que estoy me quedo, dijo. Claro. Sigo de largo. Este no cuenta. Dijo, el primero no cuenta. Salvando las distancias, pasó algo parecido, Beto, cuando se votó acá que los intendentes no tuvieran elección indefinida, que pidieron que el mandato que estaba... cursando no se contara, entonces empezaron de cero. mandato. Bueno, Sergio Casas en La Rioja también mandó un referendo para decir que de hecho, su primer mandato no contaba. De hecho, lo hizo Angelós cuando reformó la Constitución en Córdoba, y debido a eso, cuando se hace la reforma constitucional nacional en 1994, se pone la cláusula transitoria famosa diciendo la reelección cuenta para esto y solo para esta, para evitar que Menem se choreara también un mandato. Menem no pudo hacerlo y Cristina tampoco. Porque hubo una cláusula transitoria en el texto constitucional. Se la vieron venir, digamos. Pero mirá de lo que estamos hablando, de la desconfianza que había, que se tenían, pese al Pacto de Olivo, que dijeron,
che, a este hay que Hay que poner ponerlo con por escribano. Claro, Con escribano quizás en para que... Bolivia No le también, confío, Beto, parte del conflicto fue que cuando Evo dice, bueno, sí, hagamos elecciones nuevamente, no dice yo no participo. Claro, ese es el tema. Dice, está bien, hagámosla de vuelta, pero uno entendía que él se quería volver a presentar. Claro, por eso Ahora, sin duda. presionaron para que no se presentara. ¿Evo se suponía que perdía si se hacían de vuelta las elecciones? El Porque problema la OEA era el detectó- balotaje. La OEA detectó que había cosas que no estaban. Sí. bien. Fraude. Seguramente había balotaje para empezar. Pero Sí. el temor de Evo era el balotaje. Claro. Claro. ¿Y esto no fue una manera de evitar todo esto de Evo? Bueno, ahí hay una lectura que algunos plantean, y yo de alguna manera Porque él se fue como, ahora se va adhiero. como una víctima de... Pero ¿o ¿quién, no? pero ¿quién te dice que se fue definitivamente? Él dijo que No, no, mientras no. que tenga fuerza va a seguir Claro. En este momento, digo. Por eso. Es una pobre víctima que se tuvo Eso- que ir de su país. ¿Por porque- qué no Y una sin terminar salida este mandato, táctica? porque él tenía mandato hasta enero. Por eso, ¿por qué no una salida táctica con victimización incluida? Es decir, me fui para evitar un derramamiento de Yo por sangre. la foto inclusive que mandó Eso- ayer, esa, eso lo mi planteábamos primera ayer. noche de exilio, estaba bajo una lonita que parecía... nada, Y bueno, dicen que también entraron que a la está- casa. Algunos Sí, le comparan... destrozaron la casa de Cochabamba. de Algunos su hermana comparan a también. Merkel, que estuvo 14 años también con él, ¿no? Hay No, algunos en otros Twitter. son más cercanos y comparan con, también que fue muy extensa después la espera, con el Perón del 55, que él sabía exilió. que la situación la tenía complicada, pero más allá de eso, que probablemente perdía las siguientes elecciones presidenciales. Entonces, le convenía irse. Está bien, fueron 18 años, hay que esperar 18 años. Bueno, pero quizás Evo plantea, bueno, les dejo el problemón, les Volveré dejo una a hacer situación. emisiones. Y de alguna manera, ¿por qué no? Ahora, qué lástima que, digo, una salida incluso mejor para Bolivia, para la imagen de Evo Morales, etcétera, cuando hizo el referendo, decir, bueno, listo, Perdí. no me puedo presentar otra vez, perdí el referendo, voy a elegir otra persona de mi confianza. Me parece el que la gente partido que Pero está en hay el más poder, la gente que está en el poder no se va a elegir quiere un ir. sucesor. No se Hay una, quiere ir. pero es una característica de los populismos latinoamericanos, ¿no? Me parece que si miramos, Cristina logró lo de Alberto, pero si Sí, pero es una nos manera de no fijamos... irse tampoco. Claro, pero en su momento Pero está en la regañadientes boleta. eligió a Scioli, pero bueno, eligieron otro Sí, pero candidato. puso a Zanini, eligieron otro candidato porque no había re. Pero el dato es que hay muy pocas Dilma Rousseff. Es decir, Lula por lo menos tuvo a Dilma Rousseff, aunque muchos decían que después de Dilma, si terminaba el mandato, volvía a él. Entonces, en Bueno, definitiva... eso lo permite la Constitución, en todo caso. Claro, pero de alguna manera fue lo de Néstor y Cristina. ¿no? Claro, también. Digo, está bien. Ese era el plan, ¿no? Hay todo un Una debate. manera de perpetuarse disimuladamente. Claro, la cuestión legalmente. tiene que ver Sí, legal, obvio. hasta dónde afecta, es legal, pero hasta dónde afecta la alternancia verdadera. Claro. Porque en definitiva son reelecciones de proyectos políticos hegemónicos. Sí, es una alternancia mentirosa, no hay ninguna alternancia. Y no. Ahora, Bueno, pero son elecciones, decir, termina sí, diciendo el pero pueblo. bueno. No, está bien, pero lo que digo es, imagínate que, bueno, Néstor no hubiera fallecido, es contrafáctico y demás, se decía que después de Cristina venía, Bueno, Néstor. exactamente. venía Néstor y que él decía que sí, que iba a No, pero para intentarlo. eso no necesitaban modificar la Constitución. No. Evo Morales modificó la Constitución y además después fue a la Corte Suprema para pedir que igual le dejaran otro mandato más. Exacto. Pero acá Después- eso no pasó con el kirchnerismo. Y digo, después no hubo hubo fraude. intento de reforma y No. tampoco fueron a la Corte Suprema a decir deme otra reelección porque la primera no. Pero en un momento no había Sí. una intención de No, reforma. bueno, un eso- robo, eso es lo que Pero no dijo- daban los números. No Eso es lo daba que- los números. No, eso es lo que dijo Sergio Massa cuando ganó en 2013 Claro. como primer, Sí. como primer candidato a diputado por el Frente Renovador. Frena. De acuerdo. Dice que él logró frenar el intento de cambiar la Constitución, que si ganaba el kirchnerismo iban a reformar la Constitución. Y recordemos que se hablaba de Cristina Eterna. ¿No? No era que lo inventamos nosotros. No. Entonces, hubo una derrota electoral que es más que al peronismo lo afectó de tal manera que recién se recompuso este año con el regreso de Massa. Porque fíjense Que fue clave. que Massa al irse en el 2013 le propina una derrota que termina con el intento de reforma constitucional y de reelección y después pierde 2013, pierde en 2015, pierde en 2017 y cuando vuelve Massa
vuelve a ganar el peronismo. ¿Cómo pasa el tiempo? Beto, ¿cuánto está bien o mal, digamos, que un presidente, a partir de sus convicciones, apoye o deje de apoyar la política interna de otros países y de esa manera hablar simbólicamente de su posición o de la posición de su país o cuánto es entrometerse, ¿no? frente a los demás? No, también cómo habla de sus convicciones propias y a lo mejor no habla de los intereses de su país, ¿no? Por ejemplo, pelearse con Trump, ahora salir a decir todo lo que dijo de Trump, salir a apoyar a Evo sin decir lo que pasó antes con Evo, ¿no? Sí, o Bolsonaro, sin hacer un análisis por ahí no nos profundo. conviene esa pelea y sin embargo se pelean. Bolsonaro, bueno, Lula, viva Lula, Lula libre, pelearse con Bolsonaro, todo eso. Yo agregaría otra más, que por suerte no la pagamos caro, que fue la actual administración del presidente Macri apostando fuerte por Hillary Clinton. Cuando se dio la sorpresa y ganó Donald Trump. Y pero pasó desapercibido, ¿no? Decir que no, el presidente Macri lo conocía y bueno, y hubo... Habían jugado al gol. Claro, y hubo que recomponer esa situación, pero cuando... Que hubo un enojo con Macri, con algún funcionario, porque no le avisaron. Pero ahora, desde la diplomacia, de por sí no está bien visto que un presidente en funciones se pronuncie sobre las elecciones en otro país y diga, por favor, que gane tal, voten a tal o votan mal. Bueno, pero además habla Pero ahora de se él puso de moda. y habla de lo que va a hacer. Es que ahora están las redes. De lo que le parece Claro. bien. O sea, en un punto no analiza profundamente lo que hizo Evo para perpetuarse en el poder. Nosotros tendríamos que pensar como argentinos que él a lo mejor le parecería bien hacer lo mismo en nuestro país. No, a ver, es cierto lo que vos planteás. Lo que pasa es que acá hemos entrado en una especie de guerra adolescente donde lo mismo hace Bolsonaro. No solo en la Argentina. Bolsonaro está... Opina de cualquier cosa. No, y está apostando por Luis Lacalle Pou en Uruguay, mientras Alberto Fernández apuesta por Daniel Martínez, el intendente de Montevideo y candidato del Frente Amplio. Hay una grieta sudamericana. Y a los uruguayos, de un lado y del otro, ojo, de un lado y del otro, no les causa ninguna gracia. No, porque afecta Se le a los están metiendo en intereses. su... El que vota al Frente Amplio no le gusta que Alberto Fernández o Lula dijo, por Dios, si Dios existe, que gane el Frente Amplio. Entonces, digo, se ha puesto de moda y es un disparate. Porque además, es lo que vos decís. alternancia de partidos es saludable. No, y cuando vos representás digamos, primero institucionalmente a la República y después a un montón de argentinos que a algunos les gustará Evo Morales y a otros no. Claro, pero los representás Y a a algunos todos. les gustará Lacalle Pou y a Los otros no. representás Obviamente. a todos. Los tenés que representar a todos. No podés representar a una No, parte no. solamente. Ese es un Ese dato, el pero tema, pero ¿viste? también hay una cuestión institucional. Claro, que- entrometerte en las cuestiones Es como internas de otro respeto, país. sería como de respeto. A mí Imagínate que... si me preguntan, no sé de cómo hacerlo con... Pero de otro canal, bueno, un canal no sé, pero uno debe decir, no sé, problema de ellos, o yo no estoy ahí para saber qué está pasando. Pero sobre No todo sé. de intereses, porque si él se pelea con Trump, al que le debemos dinero, o sea, nosotros todos nos Hoy no es peleamos negocio con Trump. pelearse con nadie para mí. Por ¿eh? eso, Con nos No. peleamos nadie. todos con Porque Trump. nunca Pero que sabés antes quién de vas a pelearse necesitar. no es negocio entrometerse. ¿Para qué tenés que pronunciarte sobre quién querés que gane las elecciones en otro país? A mí me parece Eso es no como cuando se Es que corresponde. separa una se pone- pareja, ¿viste? Y vos decís, menos mal que te separaste. porque- y porque después- una loca, Después no sé de qué. amiga. Che, me arreglé. Ah, bueno, buenísimo. No sos más Pero ¿para qué amigos. hablaste? De Pero- ese no sos más amigos. Claro. Pero el dato también hay que analizarlo desde el punto de vista. Pongamos, las últimas encuestas indican que Lacalle Pou puede ser el próximo presidente de Uruguay. Y Alberto Fernández va a tener que recomponer. Obviamente, Lacalle Pou no se va a pelear con la Argentina y demás. Pero evitás ese tipo de cuestiones. Acá hay como una mirada de ideologizar las relaciones bilaterales, salvo lo de Bolsonaro. Lo de Bolsonaro, a mí lo que me dicen que es diferente. Más allá de que lo imita a Trump y tiene ese estilo muy particular. La pelea con Alberto Fernández, en el fondo, no es porque no se lo banque y demás, ¿Por sino qué? que está buscando una excusa Para irse al Mercosur. para sacarse el corset del Mercosur y poder negociar Ahora, tranquilo. perdón, ¿a él le conviene salir del Mercosur y a nosotros no? ¿O quién pierde? si A él no le preocupa mucho. No, a él no le preocupa, pero No. a nosotros sí nos No, y algunos, afecta. a Y a nosotros, muchos brasileños también les y preocupa. algunos, por supuesto, que el sector automotriz se Yo no vería sé por qué afectado a siempre que hablo nivel de Brasil local. pienso en los autos nada más, debe haber otra cosa. Pero No, yo bueno, pienso solamente en los autos. pero es clave y es muy importante. Pero además, Bolsonaro lo que está apostando es, puedo negociar mucho mejor con la Unión Europea
o incluso con el ALCA. Y es más, también se dice que podría soñar con un Mercosur más chiquito. Menos integrante. Si gana la calle Pou, arreglar con la calle Pou Y ya está, y Uruguay. forzar la pelea con la Argentina y obviamente mantenerse con Aliarse Paraguay. con Uruguay. Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay. Un Mercosur más chico o sin Argentina. Merco. Merco, claro. Entonces, Lo de sur lo podemos discutir, pero Merco seguro. ahí hay una intencionalidad muy particular, ¿no? con este personaje, pero que tiene otras intenciones, evidentemente. De lo que lo que veo que le preocupa a Mariana de, No te preocupes, de Mariana, Alberto, Me preocupa. Alberto peleándose con Trump, por Claro, ejemplo. con Trump o con Bolsonaro. Yo ¿no? te hago una También, pregunta. ¿no? Cuando un país da asilo político, ¿es porque está de acuerdo con, no solamente, es un tema humanitario o es un tema político? Y en líneas generales, a ver, el origen es humanitario, el origen. Pero se llama asilo Con político. con el tiempo se considera que vos estás de alguna manera avalando las ideas o la lucha o la situación que lo lleva a una persona al asilo. ¿Y cómo lo posiciona Macri a, digamos, no haberse pronunciado en recibirlo o no haberle ofrecido recibirlo? Siendo que lo O presionaban sea, ¿qué de tendría que todos haber lados? pasado para que Macri diga, Evo, venite acá? Y tendría que haber, me parece que tendría que haber habido Consenso político. no, Un pedido. y un consenso del resto de los presidentes de la región. Porque recordemos que acá hay un dato que se dice muy poco, que está bien, Lula, Alberto, pero la gran mayoría de los presidentes de América Latina no han condenado el golpe de Estado. Como que, o el lo supuesto- avalaban con el silencio. Entonces es como que hay una mirada, un consenso de enorme prudencia para evitar que... Quedarse pegado con eso, ¿no? Claro, o de alterar el proceso que se está iniciando ahora. Como que estaban qué bueno que se lo lleven a Morales, iba a decir Víctor Hugo, mirá vos, a Evo Morales. Bueno, hoy se dio una situación muy particular, no sé si lo habían conversado antes, esto de Perú, ¿no? Que no haya permitido su espacio aéreo. Eso es muy loco. Yo leí que el avión no había atravesado por determinados países por un tema de permiso aéreo, pero Sí. nunca escuché qué países eran. ¿Perú es uno? Perú es uno. Y es una situación... Tuvieron que hacer carga de combustible en Paraguay. Sí. Exactamente. Es raro eso, ¿no? Es raro y al mismo tiempo habla de que la diplomacia, que antes hacíamos referencia... Tiene un límite. No, y nosotros desconocemos informalmente Claro. qué es lo que se está conversando desde la OEA, Luis Almagro, que está muy activo, con los presidentes y con los cancilleres de la región. Es que evidentemente, supongo yo, Evo Morales habrá hecho algo bastante mal para que la OEA esté diciéndole a Perú, a todos, miren que acá lo que se encontró fue bravo, no fue una pavada. Digo, para tener argumentos para no Sí. estar en contra, para estar en contra de Bueno, Evo para Morales empezar o para... dijeron que hubo fraude. Exacto. Entonces, digo, un gobierno, es lo que interpreto de las acciones de los últimos días, puede decir, bueno, hizo fraude, no me importa, que se vaya, no importa cómo. Pero la grieta se ha metido de tal manera que escuchaba hoy a muchos defensores locales de Evo Morales criticar a la OEA porque dice que Ayer yo ese lo- comunicado bueno, ayer es yo lo dije, ya relativo. desconfiamos hasta de la OEA. Es como que no puedes confiar ni en la OEA, ni en la ONU, No, ni acá en nadie, no sé. no es un tema, ojo, no es un tema contra la Organización de Estados Americanos. Acá hay una movida de sectores políticos, si querés, nucleados en el grupo de Puebla que se reunió el fin de semana, que tienen la sangre en el ojo contra el secretario general de la OEA, contra el uruguayo Luis Almagro, Luis Almagro. que desde hace tiempo, pese a su origen frente amplista, desde hace tiempo viene planteando una mirada muy crítica, impulsando acciones contra el régimen de Maduro. Y recordemos que es Almagro quien le pide a Michelle Bachelet que haga el informe De sobre derechos humanos, En De Venezuela. en Venezuela. Bueno, Venezuela es otro tema de doble estándar, ¿no? Porque ¿Cómo? si estás de acuerdo con, digamos, o pensás que Evo se le ha hecho un golpe, ¿cómo no te pones a ver qué es lo que pasa en Venezuela y cómo hay, digamos, un ataque a los derechos humanos directo? Toda la gente que murió, toda la gente que se va, lo que está sucediendo en Los Venezuela. presos. Eso está funcionando institucionalmente y ahí no me meto, dice Alberto Fernández, pero sí me puedo meter acá porque estoy de acuerdo con Y Evo porque es una Morales. democracia distinta.
No, pero es el gran ejemplo del doble estándar en Venezuela, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo mismo no es que pasa en la Argentina con Alberto Fernández y con el kirchnerismo. Pasa con la situación incómoda de Tabaré Vázquez, que trata de ser prudente, y el Pepe Mujica sigue siendo un defensor acérrimo de Maduro, lo mismo Lula. Bueno, Evo, hasta que dejó la presidencia, también estaba en esa postura. Y el informe... Pero Maduro eso no lo invitó a Evo. No, no lo invitó. No le dijo, venite acá que me parece que el horno no estaba para bollos. ¿Y vos te pensás que Evo tendría ganas de ir? Que a la hora de los negocios Evo me parece que se llevaba mejor con Trump que con Maduro. Y aparte, ¿qué garantías puede tener? Ahora, el dato, por eso yo vuelvo a lo de Almagro. Hay malestar y se apunta contra Almagro porque Almagro tiene una idea, toma una persona inobjetable, no de centro derecha, como la expresidenta Michelle Bachelet, para que haga un informe con una comisión sobre los derechos humanos, la vigencia de los derechos humanos en el régimen de Maduro. Y lo que encontró es pavoroso. Ahora, no es una violación sistemática. Pero pará, no pasa nada, la UEA se informe, Bachelet, todo, pero no pasa nada. No pasa nada porque Maduro tiene un fuerte apoyo de las Fuerzas Armadas y meterse con Maduro es quizás desatar un conflicto armado. No, fundamentalmente no pasa nada porque no hay una estrategia, no hay un consenso, primero, de qué se debe hacer, y tampoco hay una estrategia de quién negocia. Vos vas al médico, te da un diagnóstico espectacular, pero no dice nada. ¿Quién negocia con Maduro? Porque acá en la instancia lo que se plantea, el Grupo de Lima, que de alguna manera tiene o intenta trabajar junto con la OEA en ese sentido, ¿qué es lo que plantea? Bueno, busquemos una salida negociada para un proceso electoral transparente. Y no pasa. Es la historia de nunca acabar, porque Maduro no quiere sentarse a negociar. Se intentó, recuerdan que hubo varios intentos con... en un momento varios presidentes reconocieron a Guaidó. No, y hubo intentos pero hubo intentos de cooptación de miembros importantes de las Fuerzas Armadas. Hubo un funcionario de Estados Unidos que dijo que se estaba negociando con Maduro también. Sí. Que al final quedó en la nada. Bueno, uno de los que es clave en eso es Mauricio Caber, con quien se reunió la semana pasada Alberto Fernández, que es el director de Asuntos Hemisféricos de la Agencia Nacional de Seguridad, es decir, es el asesor de América Latina en serio del presidente Trump, y está siguiendo el tema de Venezuela, y de hecho en esa reunión que tuvo con Alberto Fernández estuvo presente el tema Venezuela. Por eso, de alguna manera, el presidente electo, más allá de lo que dijo hoy, de lo que dijo en el Grupo de Puebla... no sabemos qué habló con este señor. Pero digamos que no me lo imagino yendo al choque. ¿Por qué? Porque evidentemente él necesita tener un buen vínculo con Donald Trump. Y de hecho, su acercamiento a López Obrador es para eso, porque López Obrador... No se le nota mucho. ¿Qué cosa? Que Alberto necesita tener un buen vínculo con Donald Trump. Lo necesita. Pero no se le nota mucho. Bueno, pero ahí tenemos... Hoy dijo una barbaridad, dijo que lo ve igual que en los 70 Estados Unidos. Bueno, ahí surgió un tema que es interesante que vos planteás. Evidentemente, esta situación de inestabilidad en la región, pero sobre todo lo de Evo, es un problemón para Alberto Fernández. Porque si no surgía, si no surgía el tema, era un aliado más. Él está obligado a sobreactuar por el Instituto Patria, por la mirada que hay en el Frente de Todos, que en líneas generales están mucho más a la izquierda de lo que plantearía él. Ponete este pañuelo que queda bien, pero yo no sé si quiero. Entonces no tiene mucho margen para digamos, discrepar. Porque si no, quedaría muy en Orsay dentro del Frente de Todos. Escribió el domingo, Jorge Eliotti en el diario. Un Alberto Fernández de su gira por México, reunido con este funcionario de los Estados Unidos, y otro Alberto Fernández cuando llegó acá y hace otras declaraciones, claro.
Algunos decían en broma, ¿se acuerdan de la famosa película de Woody Allen, Selig? Sí, iba cambiando de personalidad. Bueno, Alberto, de alguna manera, de acuerdo al interlocutor que tenía, Claro. Alberto, en este tipo de cuestiones, y es como que le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Pero lo de Bolivia, lo de Evo, la decisión del presidente Macri y su política exterior, la decisión de la Casa Blanca, lo pone en una situación de tener que sobreactuar, aunque él no quiera, y por más que vos lo decías, es cierto, necesita sí o sí, para renegociar con el Fondo Monetario Internacional, llevarse bien con Donald Trump. Porque si no se le va a complicar mucho. Ahora, para solucionar nuestros intereses como argentinos, sobre todo. claro, pero ahora, si nosotros estuviéramos charlando en privado y estuviera acá Alberto Fernández y le planteamos esto, a mí no me cabe ninguna duda que te diría, y que no puedo decir otra cosa. Claro. ¿Qué margen tengo si el 90% de la dirigencia del Frente de Todos que me acompaña y probablemente quienes van a ser ministros son más duros? Tengo que pensar así. Claro. O tengo que Bueno, decir, mientras puede tanto, pensar. Cristina pasa cada vez más tiempo en Cuba y uno se pregunta a partir del 10 de diciembre, cuando Alberto finalmente asuma, qué es lo que va a hacer y cómo va a construir poder. Y sí. y en el Senado, ¿no? Y Pero yo creo que no eso, solo. pero yo No creo que eso solo, no es una pero- estrategia política, sino que es una realidad de la hija de No, por eso, Cristina, pero que digo, no le permite cuantas más más ausencias que estar haya ahí. de Cristina, también hay más margen para Alberto, para quizás despegarse un poco de ese ala y ver él realmente con quién se identifica y cuál es su pensamiento, que para muchos todavía es una incógnita en varios aspectos. Pero la ausencia de Cristina, la ausencia física, no ha frenado, según se comenta, en fuentes del Frente de Todos, Debe estar con celular. la presión del Instituto Patria por determinados temas. Es decir, Alberto está postergando la designación del gabinete completo para preservar a muchos y también porque hay internas. Es decir, hay ciertas Muchas resistencias personas para un solo Para preservar por el puesto. desgaste que puede tener de acá el 10 de diciembre. por el desgaste y también porque hay algunos vetos o algunas resistencias a ciertos funcionarios que a él le gustaría nombrar o designar. Pero Cristina no. Y Cristina no. Y Cristina tiene otros. Por ejemplo, para el área de energía se hablaba de Lanciani, que es el secretario de Energía en Misiones, que era un acuerdo con Carlos Rovira, el hombre fuerte del oficialismo misionero. Pero ahí Cristina, y aparentemente a través de Máximo lo ha planteado, lo quiere a Miguel Galucho. Entonces, si empezamos a analizar diferentes Va a haber muchas áreas, disputas. hay disputas. Entonces, lo que está haciendo Fernández es ir corriendo el arco, y capaz que, si fuera por él, te anuncia el gabinete el 11, 12 de diciembre, cuando ya tenga la lapicera. El que parece que suena seguro para desarrollo social es Daniel Arroyo, ¿no? Que Sí. también lo convocó a Marcelo Tinelli, leía hoy, para trabajar en este tema del hambre y toda esa convocatoria que hizo. Además también lo convocó a Manes, lo convocó Sí. a Juan Carr, ¿no? Pero bueno, Tinelli dijo que hoy confirmó que va a trabajar Exactamente. con Alberto Fernández en todo lo que tiene que ver con el hambre. ¿Pero eso significa que deja la televisión? No, no creo. Y porque debería, Pero digo. claro, Si vos vas a ¿cómo trabajar para hace el Estado... compatibilizar No lo los dos? sé. No, pero, Hay que ver pero, cómo- pero cómo no va a colabora- ser funcionario. O asesor. O Asesor ad honorem, claro, puede Sí, ser. sí, va a colaborar de esa manera. Es más que todo, me parece. Hambre y pobreza. Mira, el hambre y la pobreza te requiere las 24 horas. No Pero podés eso- decir, voy un ratito a ver qué hago. O sea, Pero no deja de ser un posicionamiento en términos políticos de alguien que este año estuvo analizando. Desde el lado de él no me cabe la menor duda. Yo te digo, desde el lado de la necesidad. Ah, Es como no, decir, va. soy médico de fronteras, Julián. pero un ratito, porque después muchas balas, muchos tiros Pero Julián, estamos en Argentina. Dijo que tiene muchas ganas, Marcelo Tinelli. No, sí, de figurar y estar en algún lado tiene una cosa. No. Y Importante. de proyección política. Eso Sí, no- no sabe por Claro, dónde no nos entrar. olvidemos que Proyección estuvo, política. que se nombró como posible candidato a gobernador de lo que era consenso federal, ¿no? Alternativa Federal. Alternativa Sí. federal. Es más, incluso se lo midió, en su momento había todo un interés. Sí. Lo que pasa es que esto Tuvo también reuniones, le viene bien, como muchas con reuniones, Urtubey, con La Baña. con Daniel Vila, con Manzano, Hace rato que tiene ganas. el grupo de la parrilla esta,
¿De ¿Se qué juntan parrilla? ahí? Sí, la Con verdad. razón no agarro nada. Como soy vegetariano, no voy a la parrilla. parrilla? Me ¿Qué pierdo qué todo. parrilla? La parrilla, ¿Qué parrilla? de No. Pamela David. ¿Qué ¿Tiene una parrilla, ¿Tiene una Pamela parrilla? David? Sí. Ah, no sabía. ¿No sabían? No me entero. Figueroa Alcorta en frente, antes de llegar a Dorrego, yendo por Figueroa Alcorta en mano derecha. Después la voy a ver porque no la conozco, no sé cuál es. Ya estamos googleando, ¿eh? Pero por favor, es la parrilla top del momento. Ah, bueno. Están todos ¿Qué out. out que está? Pero terrible. Real. Decilo. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, si no lo hubiera dicho de entrada. Yo estoy intrigada realmente. Yo no tengo idea. Pero ahí en la esquina de Figueroa Alcorta. No, al dijiste, y lado de Dorrego. Cuba. Al lado de Cuba. Ah, Era un club hípico. sí, tiene una... Roldán. Roldán. Claro, Roldán. Ahí sí, está. sí, sí. Roldán. Mira cómo sabe, Mariana. El estuvo grupo por ahí. Roldán. Fui. El grupo Sí, Roldán. vamos, dale. El grupo Roldán era en el privado Es muy de buena. la parrilla. Excelente. Es muy buena. En el grupo Roldán, serio? estamos Voy a pasando comer el ahí. chivo. Hoy voy No para sabe comer lo ahí. que se cocina Tenés, ahí tenés unas adentro. papas Provoleta y fritas papa frita, Sí, nada más, con eso tenés estoy proboleta, hecho. papas fritas y verduras al Ahí, asador. ahí en el grupo Roldán, en el VIP de la parrilla, se reunía Daniel Vila, José Luis Manzano, Luis Barrio Nuevo, Rodolfo Donofrio, el presidente de River, Marcelo Tinelli. Fue en alguna oportunidad Roberto Labaña. ¿Cocina Cuando estaba el Pamela? sueño... Pamela cocina, Pamela cocina obvio. y sirve. sí. La cocina es espectacular. Es muy buena. Mira, si no puedes ir a la parrilla, no te preocupes porque acá tenemos el vino, por lo menos. Ah, bueno. La gente de Ponvivir, el club con más socios del país, te regala este vino Muchas para gracias. que disfrutes de cualquier acto democrático en el que estés. Muchas gracias. Gracias. Solo democrático. Sí, no, es para festejar democracias nada más. Gracias. Víctor. No, gracias, Julián. Bueno, nos vamos a ir un corte y en el próximo bloque seguimos en democracia. Ya venimos.